Mi nombre es Elena Morales y durante los últimos 15 años he dirigido la cocina de la abuela, el restaurante familiar que heredé de mi difunta abuela Carmen. Para la mayoría de mi familia, especialmente mis primos Diego y Valentina, soy simplemente la prima que nunca salió del barrio, que se quedó atrapada en un negocio pequeño mientras ellos conquistaron el mundo empresarial. Lo que no saben es que durante esos 15 años, he transformado silenciosamente nuestro humilde restaurante en algo mucho más grande de lo que aparenta. Pero prefiero mantener las apariencias. Es más seguro así. La llamada llegó un martes por la mañana mientras revisaba las facturas de nuestros proveedores especializados. Diego, mi primo mayor, sonaba particularmente pomposo, incluso para sus estándares habituales. Elena, necesitamos hablar sobre el evento de aniversario de los abuelos, dijo sin preámbulos. La familia ha decidido hacer algo realmente especial este año. Me recosté en mi silla detrás del pequeño escritorio de la oficina trasera, rodeada de certificaciones que mis primos nunca habían notado colgadas discretamente en las paredes. Por supuesto, Diego. Dime qué tienes en mente. Bueno, Valentina y yo hemos estado hablando, y creemos que deberíamos hacer una gala elegante en el Hotel Imperial. Algo digno de los 60 años de matrimonio de los abuelos. Suena hermoso, respondí, aunque algo en su tono me ponía en alerta. ¿En qué puedo ayudar? Ese es el tema, prima. Sabemos que normalmente harías la comida para eventos familiares, pero esto es diferente. Vamos a tener invitados importantes, clientes de mi firma de arquitectura, socios de la empresa de consultoría de Valentina, gente del círculo social de mis suegros. Necesitamos un catering realmente sofisticado. Ah, ahí estaba. La sutil humillación envuelta en preocupación familiar. Entiendo. Ya tienen a alguien en mente. De hecho, sí. Valentina conoce al chef ejecutivo del Palacio de Cristal. Es caro, pero vale la pena para una ocasión así. Guardé silencio por un momento, hojeando mi agenda. En la página de este sábado, podía ver la anotación que había hecho 3 meses atrás. Chef Antoine Dubois, consulta privada, 3 de la tarde. Elena, ¿estás ahí? Sí, sí estoy aquí. Solo, ¿están seguros de que no quieren que ayude con nada? Diego suspiró, como si le doliera tener que explicar algo tan obvio. Mira, prima, no es nada personal. Es solo que tu restaurante es, bueno, es perfecto para comidas familiares casuales. Pero esto requiere un nivel diferente de sofisticación. Caviar, foie gras, presentaciones artísticas. Ya sabes, comida de verdad alta cocina. Por supuesto, murmuré, mirando la foto enmarcada en mi escritorio donde estaba con varios chefs reconocidos internacionalmente durante mi última certificación en París. Lo entiendo perfectamente. Sabía que lo entenderías. Eres muy madura para estas cosas. Y por supuesto, sigues siendo una invitada de honor. Solo que, ya sabes, como familia, no como la encargada del catering. Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina, procesando la conversación. No era la primera vez que mis primos me subestimaban, pero esta vez había algo particularmente hiriente en la manera tan casual con que habían descartado años de trabajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Valentina. Espero que no te sientas mal por lo del catering. Es solo que necesitamos impresionar a gente muy importante. Tu comida está bien para lo que es, pero esto requiere otro nivel. Sonreí amargamente mientras escribía mi respuesta. No te preocupes. Entiendo perfectamente. Los siguientes días pasaron normalmente en el restaurante. Durante las horas de servicio, atendía a nuestros clientes regulares con la misma calidez de siempre. Pero en las tardes, después de cerrar, trabajaba en algo completamente diferente. El jueves por la tarde, mientras organizaba algunos documentos, mi sous chef, Miguel, entró a la oficina. Chef, confirmo la reunión del sábado con el chef Dubois. Sí, Miguel. Y asegúrate de que tengan listo el menú de degustación que preparamos la semana pasada. Miguel sonrió. Él era uno de los pocos que conocía la verdadera extensión de mi trabajo. ¿Es para el proyecto que no podemos mencionar aún? Exactamente. Y Miguel, lo detuve antes de que saliera. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre mantener perfil bajo? Por supuesto, chef. Su secreto está seguro conmigo. El viernes recibí otra llamada de Diego. Esta vez sonaba ligeramente desesperado.
Elena, tenemos un pequeño problema. ¿Qué pasó? El chef del Palacio de Cristal acaba de cancelar. Aparentemente tuvo una emergencia familiar y tiene que viajar a España inmediatamente. Oh, no. ¿Y ahora qué van a hacer? Bueno, Valentina está llamando a todos los lugares de catering elegante que conoce, pero la mayoría ya tienen compromisos para el sábado. Estamos un poco desesperados. Podía escuchar el pánico creciente en su voz. Quieren que los ayude a buscar alternativas. ¿Tú conoces lugares de catering sofisticado? La pregunta contenía tanto asombro genuino que casi me reí. Conozco algunos lugares, Diego. Déjame hacer algunas llamadas. Eso sería increíble, Elena. Pero por favor, necesitamos algo realmente elegante. No podemos servir tacos y quesadillas en una gala. Después de colgar, llamé inmediatamente a Antoine Dubois. Antoine, soy Elena. ¿Todavía estamos confirmados para mañana? Por supuesto, ma chérie. He estado esperando esta colaboración durante meses. Tengo algunas ideas extraordinarias para el menú. Perfecto. Y Antoine, ¿te importaría si convertimos esto en algo más grande? Tengo una familia que necesita una lección de humildad. La risa del chef francés resonó a través del teléfono. Elena, conociendo tu trabajo, esto será magnifique. ¿Cuántas personas? 150. Y Antoine, necesito que sea espectacular. Déjamelo a mí. El sábado por la mañana llegué temprano al restaurante para supervisar los preparativos. Antoine había llegado a las 6 de la mañana con su equipo completo y varios camiones de suministros. Washing in work was like observing a master artist. Elena me llamó desde la cocina principal. ¿Estás segura de que tu familia no sospecha nada? Ni la más mínima idea, respondí mientras revisaba la lista de invitados que había solicitado discretamente a mi tía. Piensan que soy solo la prima que cocina comida casera. A las 2 de la tarde, Diego me llamó con pánico en la voz. Elena, ¿encontraste algo? Valentina está al borde de un ataque de nervios. Tengo buenas noticias, primo. Conseguí a alguien. ¿En serio? ¿Quién? Digamos que es alguien muy calificado. Pero hay una condición. ¿Cuál condición? Necesita usar una cocina completamente equipada. El Hotel Imperial no tiene las facilidades que requiere para el tipo de cocina que va a preparar. ¿Y dónde sugiere que hagamos el evento? Respiré profundamente. Aquí. En la cocina de la abuela. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Elena, ya hablamos de esto. Diego, escúchame. Este chef es extraordinario, pero es muy específico sobre sus requerimientos. O accede a trabajar aquí, o tendrán que servir sándwiches de la gasolinera en su gala. Pude escuchar a Diego discutiendo con alguien en el fondo, probablemente Valentina. ¿Estás completamente segura de que este chef puede manejar el nivel que necesitamos? Te garantizo que nunca han probado nada igual. Otra pausa larga. Este bien. Pero Elena, si esto sale mal. No saldrá mal. Después de colgar, sonre mientras miraba a Antoine dirigir a su equipo en la transformación completa de nuestro comedor. En 3 horas, habían convertido nuestro humilde restaurante familiar en un espacio digno de las mejores revistas gastronómicas. Los manteles de lino blanco contrastaban elegantemente con la vajilla de porcelana que Antoine había traído especialmente. Las flores frescas llegaron de un florista exclusivo de la capital, y la iluminación había sido ajustada para crear una atmósfera íntima pero sofisticada. Chef Elena, me dijo Antoine mientras probaba una de las salsas, esto va a ser memorable. A las 6 p.m. comenzaron a llegar los invitados. Observe desde la ventana de la cocina como Diego y Valentina recibían a sus distinguidos huéspedes en la entrada de mi restaurante. Sus caras una mezcla de nerviosismo y vergüenza apenas disimulada. No puedo creer que tengamos que hacer esto aquí. Escucha Valentina murmurar a una de sus amigas. Es tan rústico. Al menos conseguimos un chef decente, respondió Diego. Elena dice que es muy bueno. Durante la primera hora, los invitados parecían cortamente escépticos.
Reconoce a varios de ellos, empresarios importantes, políticos locales, y gente del círculo social de la ciudad. Exactamente el tipo de personas que mis primos querían impresionar. Todo cambió cuando comenzó el servicio. El primer plato fue una interpretación moderna del pozole tradicional, pequeñas esferas de caldo concentrado que explotaban en el paladar, acompañadas de microgreens y maíz criollo preparado de 5 maneras diferentes. Los murmullos de sorpresa llenaron el comedor. Observa a través de la pequeña ventana de la cocina como las expresiones de los invitados cambiaban gradualmente de escepticismo educado a asombro genuino. ¿Quién es este chef? Preguntó el alcalde a Diego. Es, bueno, Elena lo consiguió en el último minuto, respondió mi primo, claramente sin saber qué más decir. El segundo plato elevó aún más las expectativas. Mole negro deconstructado con cacao de Tabasco, servido junto a pato con fideuá y tortillas de maíz azul hechas a mano. Cada elemento había sido preparado con una precisión técnica que solo años de entrenamiento en las mejores cocinas del mundo podían lograr. Esto es extraordinario, comentó la esposa del gobernador. ¿De dónde viene este chef? Valentina, que había estado inusualmente calada durante toda la cena, finalmente murmuró. Elena hizo los arreglos. Para el tercer plato, Antoine había preparado su interpretación de los chiles en nogada, chiles poblanos rellenos de cordero lecal, cubiertos con una nogada areada y granada fresca, presentados como una obra de arte comestible que capturaba perfectamente los colores de la bandera mexicana. El silencio que siguió al primer bocado fue total. Luego, espontáneamente, comenzaron los aplausos. Chef, susurró Miguel a mi lado. Yes, ahora. Respire profundamente y me alís el delantal. Era momento de hacer mi aparición. Salí de la cocina justo cuando Antoine estaba explicando el último plato a los invitados. Su acento francés llenaba el comedor mientras describía las técnicas que había usado. Mesdames et messieurs, anunció Antoine, ha sido un honor extraordinario crear esta experiencia culinaria para ustedes esta noche. Pero debo confesar algo. Los invitados se inclinaron hacia adelante, atentos. Yo no soy el verdadero chef de esta noche. He sido simplemente el asistente de una maestra culinaria verdaderamente excepcional. Los ojos de todos se dirigieron hacia donde yo estaba parada en la entrada de la cocina. Permitan presentarles a chef Elena Morales, egresada del Instituto Culinario de Francia, ganadora del premio James Beard al chef emergente del año hace 5 años, y consultora culinaria para algunos de los restaurantes más prestigiosos de Europa y América. El silencio que siguió fue ensordecido. Pude ver las caras de Diego y Valentina transformarse lentamente de confusión a comprensión, y luego a horror absoluto. Durante los últimos 3 años, continuó con voz calmada, he estado desarrollando discretamente una cadena de restaurantes de alta cocina mexicana contemporánea. La cocina de la abuela será el buque insignia, pero ya tenemos contratos firmados para ubicaciones en París, Nueva York y Tokio. El alcalde se levantó de su asiento. Chef Morales, había escuchado rumores sobre este proyecto. Es cierto que cuenta con inversionistas internacionales. Así es. El Grupo Marchand de Francia y la Corporación Yamamoto de Japón han invertido conjuntamente $50 millones en el proyecto. Diego dejó caer su copa de vino. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el silencio. Antoine, me dirigí al chef Francis. ¿Podrías contarles a nuestros invitados sobre tu papel en el proyecto? Por supuesto, sonrió Antoine. Elena me contrató como director culinario internacional. Será mi honor trabajar bajo su dirección para elevar la auténtica cocina mexicana elevada a audiencias globales. Valentina finalmente encontró su voz. Elena, ¿cómo, cuándo?
Cuando dejé de ser la prima que solo cocina comida casera? Complete su pregunta. Nunca dejé de serlo, Valentina. Simplemente añadí algunas habilidades adicionales. Me acerca la mesa principal donde estaban sentados mis abuelos, quienes me miraban con una mezcla de orgullo y asombro. Abuelos, durante estos años he estado trabajando silenciosamente para honrar el legado que me dejó la abuela Carmen. Este restaurante seguirá sirviendo la comida tradicional que aman nuestros vecinos, pero también se convertirá en un puente hacia el mundo. Mi abuelo se levantó lentamente y me abrazó. Mija, tu abuela estaría tan orgullosa. El resto de la noche pasó en una nebulosa de felicitaciones, tarjetas de presentación intercambiadas, y ofertas de colaboración. Varios de los invitados eran críticos gastronómicos y periodistas de comida que inmediatamente comenzaron a planear artículos sobre el fenómeno culinario oculto a plena vista. Diego y Valentina se acercaron a mí al final de la noche, después de que la mayoría de los invitados se hubieran marchado. Elena, comenzó Diego, su voz sin rastro de la condescendencia anterior, no sabíamos. Lo sé, lo interrumpí suavemente. Ese era el punto. ¿Por qué nunca nos dijiste? Preguntó Valentina. ¿Cuándo? Entre las conversaciones sobre mi pequeño restaurante y mis comidas caseras? O tal vez cuando me explicaban que necesitaban algo sofisticado para gente importante. Valentina bajó la mirada. Nosotros siempre asumimos. Asumieron que porque me cuid en el barrio, porque mantuve el restaurante de la abuela, no tenía ambitions o talento más allá de eso. Diego se pasó una mano por el cabello. Elena, lo sentimos mucho. De verdad no sabíamos. Y saben que es lo más irónico, sonreí mientras comenzaba a limpiar una mesa. Durante todos estos años, mientras ustedes construían sus carreras sofisticadas, yo estaba aquí, en este pequeño restaurante, construyendo algo que cambiara la percepción de la cocina mexicana en el mundo entero. ¿Podemos ser parte de esto de alguna manera? Preguntó Valentina esperanzada. Por supuesto, respondí. Siempre necesito gente para lavar platos. La expresión en sus caras habría sido cómica si no hubiera sido tan satisfactoria. 3 meses después, la cocina de la abuela aparecía en la portada de Food and Wine International con el titular, La Revolución Silenciosa, como una chef mexicana está redefiniendo la alta cocina desde un restaurante familiar. El artículo incluía una foto mía en la cocina, usando el mismo delantal que había lavado durante años, rodeada de certificaciones culinarias internacionales y premios que finalmente había decidido exhibir públicamente. Diego y Valentina siguen viniendo al restaurante ocasionalmente. Han aprendido a pedir la recomendación del chef, en lugar de asumir que saben que es lo mejor del menú. Y mi abuelo, quien ahora tiene 82 años, me ayuda a recibir a los invitados VIP que llegan regularmente para experimentar lo que los críticos han llamado la fusión más auténtica y innovadora entre tradición y modernidad en la cocina contemporánea. A veces, mientras observo las mesas llenas de comensales de todo el mundo degustando platos que honran las recetas de mi abuela mientras incorporan técnicas que aprendí en las mejores cocinas de París, pienso en esa llamada telefónica de Diego. Tu pequeño restaurante es demasiado básico para nuestra gala. Tenía razón en una cosa, definitivamente no era básico.